Bueno, buenas tardes amigos. Estamos reunidos para un tema demasiado interesante y, digamos vital para todos nosotros, los venezolanos. Estamos en una coyuntura muy crítica del país y parte de la problemática de Venezuela es la situación económica. Para ello nosotros desde Inteligencia Económica, un programa que está ubicado en el canal Ojo con Eso TV, y la palabra inteligencia económica, que puede servir para ironizar incluso, en este caso se refiere más que todo a entender, a ponernos a conversar e inteligenciar temas de economía. Esa es la idea. En el canal estamos combinados con la gente de Iberoamérica y con el Observatorio Venezolano de la Diáspora. Y en ese conjunto tenemos muchas iniciativas en distintas áreas de investigación, petrolera, de salud, de educación, etcétera. En esta oportunidad, iniciando quizá un periodo de charlas que puede ser muy extenso, está dedicado a cómo vemos la economía desde la diáspora. Estamos hoy con el tema de problemas urgentes de la crisis económica de Venezuela. Y hemos invitado a dos colegas, Douglas, Douglas Becerra. Becerra y Arturo Araujo, para tratar los aspectos de la economía pública y de las empresas. Vamos a comenzar con Arturo. Me voy a permitir referir brevemente a una síntesis curricular de Arturo. Un momentico para buscarla aquí en el instrumento favorito del mundo entero, teléfono. Arturo Araujo es economista de la Universidad Central, tiene un máster, es docente, gerente y empresario. Ha sido consultor de la OEA, del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento. Fue director de Comercio y Agroindustria del Ministerio de Industria y Comercio en el periodo 89-91. Fue director de Planificación Estratégica de Alimentos Polar. Ha sido productor de caña, country manager de un grupo azucarero guatemalteco con operaciones en Venezuela y fundador y director del grupo azucarero PMC, el más grande de Venezuela. Es empresario activo en la actualidad. Él vive en Galicia, pero viene mucho a Venezuela y está muy en contacto con la realidad venezolana. Nos consta por sus artículos y por muchas experiencias con él, que es un activo y muy agudo observador de la economía y de esos economistas que no se cansa del tema, como hay muchos y quizás no nos excluimos. Bienvenido Arturo, un placer verte de nuevo. Bueno, cuéntanos tu visión. Gracias. Bueno, es obligado empezar diciendo que los temas que afectan al sector empresarial venezolano, que sería básicamente la parte que me toca a mí, luego Douglas hablará de aspectos más macroeconómicos y posteriormente podremos intercambiar ese nivel microestructural con macros estructurales. Esos temas son muy grandes, muy amplios, muchos, así que me veo obligado a reducirlos y a resaltar nada más que los centrales, ¿no? El análisis va a mostrar un poco la situación actual, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y algunos datos pueden ser más o menos crudos, ¿no? Y lo que busca es tratar de poner los pies en la tierra, en qué país estamos en este momento, ¿no? Y por eso yo quiero empezar diciendo cuál es el tamaño y tratar de identificar, de compartir con ustedes el tamaño de la economía venezolana. Es un dato muy generalizado decir que la economía venezolana se ha reducido en 70% con respecto al año 2013. Bueno, a ponerlo un ejemplo claro, eso significaría que una persona como Manuel o como yo, que debemos estar alrededor de 70 y algo de kilos,
estaríamos pesando 21 kilos. Es decir, seríamos prácticamente un esqueleto que apenas tiene pellejos y se puede mover. Pero para que lo tengamos en términos comparativos, Venezuela apenas supera en el tamaño de su economía a Cuba, entre los países latinoamericanos, apenas supera a Cuba, a Haití, a Nicaragua y a Honduras en el ingreso per cápita. Venezuela hoy ocupa el lugar número 74 en ingresos per cápita del mundo, cuando en 1950 Venezuela, después de Estados Unidos, Suiza y Nueva Zelanda, era el país con ingresos per cápita más alto del mundo. Entonces, ahí podemos ver de dónde venimos y dónde estamos y qué significa ese dónde estamos en relación a nuestros vecinos más importantes. El tamaño del mercado, estoy hablando un poco del tamaño de la economía y quiero referirme un poco al tamaño del mercado, porque para todo empresario el tamaño del mercado donde va a participar es muy importante. Y entonces me voy a los datos, en ausencia de datos oficiales que todo el mundo sabemos que Venezuela carece y que son poco creíbles, me voy a las mejores fuentes del sector privado, como una de ellas es la de Incovi, que es un poco UCAP, ¿sí? En donde nos habla de que la pobreza en Venezuela es del 73.2% de los hogares, es decir, cerca de 20 millones de venezolanos, partimos de una población de aproximadamente 27 millones de habitantes actualmente en Venezuela, los que habría que sumar los 7 y pico millones que están fuera del país. Cerca de 20 millones de venezolanos, sacando los que están fuera del país, viven en situación de pobreza. Cuando vamos a pobreza extrema o indigencia, estamos hablando de cerca de 10 millones de venezolanos, es decir, el 36.5% de la población vive en una situación de pobreza extrema o indigencia, ¿sí? Hay otro indicador muy interesante que es la pobreza multidimensional que maneja esta encuesta en COVID para el año 2024, que habla de la pobreza multidimensional, es decir, aquella en que la población cubre sus necesidades básicas de alimentos y escasamente logra llegar a atender temas como la educación, la salud y los servicios básicos. Es decir, cerca de 15 millones de venezolanos, poco más de 15 millones de venezolanos, tienen un acceso muy precario o no tienen acceso a educación, a salud, a condiciones de vida ni a servicios básicos, ¿no? El Observatorio Venezolano de Finanzas, que es un grupo de economistas que en parte trabajó en Banco Central en los mejores tiempos y que domina esa metodología, identifica cifras aún más graves. El índice de pobreza llega a 23 millones de venezolanos y la pobreza señalan ellos, tiende a aumentar porque ha habido una caída en el PIB venezolano en el 2005 de 2.7%, que agrava la situación. Cuando vamos, cómo se distribuye el ingreso en Venezuela, vemos, por ejemplo, y ahí también me gusta mucho comparar un país con otro, el coeficiente Gini de distribución de ingresos. Venezuela en el 2024 tiene un índice Gini de 53.4%, ¿sí? Comparado con Colombia, que no es un país muy equitativo en su distribución de ingresos, donde hay una gran distribución, una terrible, mala distribución de ingresos también, ese índice es todavía mejor que el venezolano, con un 51%. Comparándolo con un país en desarrollo como puede ser España, donde la distribución de ingresos ciertamente es mucho mejor, tenemos un 32%, es decir, un índice de 32% en España versus un índice de 54% de desigualdad
en Venezuela te habla de una desigualdad enorme, enorme y que poniéndole cifras, señala este Observatorio Venezolano de Finanzas, que el ingreso promedio del 10% más pobre del país está alrededor de 12.5 dólares mensuales, mientras que el 10% del ingreso de la población más rica del país, el ingreso promedio, apenas supera la cifra de 633 millones, 633 mil, perdón, 633 dólares mensuales. Es decir, además de una población muy empobrecida, vemos una distribución de ingresos extremadamente desigual. Cuando vemos, y a mí me gusta hablar de agronomía en términos más micro, más concretos, vamos al número de empresas que hoy hay y funcionan en Venezuela. Vemos que en el 99, cuando Hugo Chávez llega al poder, había 12.700 industrias privadas en el país, según Conindustria. Según esas mismas fuentes, hoy apenas llega al 4.000 empresas industriales en Venezuela. Es decir, un tercio de esas, de lo que de empresas industriales de lo que existió en el 99. 1.200 empresas fueron expropiadas en el periodo de Chávez, que no fueron exactamente empresas pequeñas, fueron empresas emblemáticas en siderúrgica, electricidad, comunicaciones, insumos agrícolas, alimentos, etcétera, que minimizó sensiblemente la contribución industrial y el número de empresas en Venezuela, ¿no? Podemos concluir entonces que en Venezuela, salvo muy honrosas y de muy pequeña escala, hay excepciones que están invirtiendo hoy por hoy. Es decir, no hay inversión en nuevas empresas en Venezuela, repito, salvo a muy pequeña escala y muy pequeñas excepciones. Bodegones, pequeños establecimientos industriales, pequeños establecimientos comerciales, pequeños establecimientos de comida, etcétera, ¿no? Resumiendo, Venezuela es de las economías más pequeñas de América Latina. También es de los mercados más pequeños de la región y con una tendencia severa y muy lamentable de desigualdad, de incremento en la desigualdad en la distribución de ingresos y un incremento también muy lamentable de incremento de la pobreza en el país. Cuando vamos a invertir, una de las cosas que a nosotros, los empresarios, nos gusta tomar en cuenta es los indicadores macroeconómicos, aquellos que impactan, digámoslo así, nuestra estructura de costos. Y una fundamental es el comportamiento de el tipo de cambio, ¿no? Entonces, déjeme que quiero poner un poco el tiempo para no pasarme, ¿no? Ok. Entre agosto del 2024 y agosto del 2025, el dólar Banco Central pasó de 36,64 bolívares por dólar a 148,44 bolívares por dólar. Es decir, la devaluación oficial del dólar del Banco Central fue del 305%. En un año, el dólar libre, eso que se llama el dólar libre, pasó de agosto del 24, de 44,4
4 bolívares por dólar a 196 bolívares por dólar. Es decir, si la devaluación del dólar oficial fue de 305%, la devaluación del dólar libre fue de 341%. Manejar una empresa con una estructura de costos determinada por el dólar, que varía de esa manera, es muy desestimulante. Pero más desestimulante es cuando la diferencia entre el dólar libre y dólar oficial pasa del 21% en el 2024, es decir, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar cambiario en el 2024, en agosto del 2024, era del 21%, y la diferencia entre el dólar libre y el dólar oficial en el 2025 es el 32%. Es decir, las posibilidades de pérdida cambiaria que tiene una empresa, que tiene un particular, se ha incrementado en un 51%, la posibilidad de una pérdida cambiaria. Asumir eso en una inversión puede ser la ruina, ¿sí? Esta doble, esta doble paridad, además de generar las distorsiones de precios eh, 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 entre los precios internos y los precios internacionales, para poder determinar cuál es la competitividad de los sectores en el país, es mortal. Esta doble paridad lo único que genera, junto con la escasez de divisas, es una asignación discrecional de las divisas, favoreciendo a los amigos, y por supuesto una enorme corrupción, donde un sector empresarial medianamente con escrúpulos y decentes no encuentra estímulos para meterse, ¿no? Sobre la inflación podemos decir que la Oficina Venezolana de Finanzas está estimando para el 2025, está proyectando una inflación del 200%. El IES de la OCAP la está situando en 220%. Y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, para buscar una referencia externa que en sede en Suiza, está proyectando una inflación del 250% para el año 2025. Es decir, de nuevo estamos en un panorama muy complicado, y en donde la sobrevaluación del bolívar ni contiene la inflación, ese anclaje cambiario que pretende establecer el gobierno y que no logra, ni controla la inflación, ni logra estimular inversiones internamente. No hay, y esto hay que entenderlo, no hay actividad productiva, no hay desarrollo industrial en un país si no hay energía, ¿sí? En Venezuela está demostrando, a pesar de tener unos enormes recursos y una gran infraestructura eléctrica, no logra ser capaz de cubrir las necesidades energéticas del país. El consumo eléctrico en Venezuela ha caído cerca del 70%, producto de la fuga de empresas, la disminución de empresas, la diáspora, la reducción de la población y, por supuesto, las fallas eléctricas que se han normalizado en el país, particularmente en el interior, donde promedian entre 2 y 4 horas de apagones diarios, ¿no? Por no hablar de gasolina y de gasoil, sin lo cual no hay transporte, y sin transporte el suministro y la logística de las empresas, suministro de sus clientes, la logística hacia sus clientes y los insumos se dificulta enormemente. Y ahí yo puedo hablar en nombre propio y dar muchos ejemplos, ¿no? El tema del gasoil es dramático. Hemos tenido que importar gasoil para poder abastecer ya no las necesidades, sino la poca disponibilidad de gasoil en el país.
Otro elemento determinante, quizá ya más macro, pero que sin lugar a dudas influye en las decisiones de inversión, lo encontramos en el tema de la seguridad jurídica. No hay, ¿ok? Un Estado sobredimensionado, tomado y minado, colonizado por un país extranjero como es Cuba y corrompido por bandas criminales, se ha mostrado incapaz de manejar, un sistema de justicia, es obvio, sino que ha tomado el sistema de justicia y lo ha corrompido totalmente. Con lo cual, la seguridad jurídica en el país, ni para las inversiones, ni para las personas, es garantía de nada, ¿no? Finalmente, me voy a referir a dos aspectos más. Y uno es el clima empresarial que hay dentro de las instituciones y gremios que representan al sector empresarial. Y no me orgullece para nada decir lo que voy a decir, porque yo fui dirigente gremial de varias asociaciones sectoriales gremiales de Venezuela. Y no me orgullece, repito, nada lo que voy a decir, pero la actitud de los gremios empresariales y la complicidad de los gremios empresariales con algunas acciones del gobierno son lamentables y hacen que un empresario honesto, decente, que quiera prosperar, no encuentre en los gremios los apoyos necesarios y esperables de los gremios, ¿no? Y por supuesto, aquí no estamos hablando de politizar los gremios, nada que ver. Estamos hablando del deber de estos de plantear necesidades críticas y de plantear soluciones a los problemas que afectan al sector empresarial en su conjunto. De eso vemos poco o nada. Por no mencionar la necesidad de reivindicar y defender principios constitucionales de Estado de Derecho y de igualdad de oportunidades que son tan básicas para los empresarios, son tan básicas para crear un ambiente o un entorno empresarial de confianza, ¿no? Callar, como suelen hacer estos gremios, ante los despropósitos y las arbitrariedades que vemos del sector público es francamente desestimulante y muy triste observar. Son señales de alarma y decepción muy elevadas, ¿no? Finalmente, y para terminar, y darle paso a Douglas, a sus intervención en elementos más macro, quiero compartir con ustedes algunas apreciaciones que tengo a niveles más macro. En primer lugar, creo que los empresarios debemos entender y asumir que el cambio de régimen para transformar a Venezuela en un país democrático, potente económicamente, es mucho más complicado que nombrar y poner a un presidente en la silla, Miraflores, que con justicia le debería tocar a Edmundo González Urrutia. Es mucho más complicado que todo eso, ya que el país, el Estado que va a dirigir ese presidente, requiere de una reinstitucionalización de los poderes públicos inmensa. Desde las Fuerzas Armadas, la Asamblea Nacional, el sistema de justicia, CNE, Banco Central, etc. Sin esa reinstitucionalización, y estoy terminando, y creo que ya me está acabando el tiempo, poco podremos hacer o avanzar en materia propiamente económica. Esta reinstitucionalización que requiere el Estado venezolano para poder hacer las transformaciones
Requiere acuerdos básicos que a su vez exige apoyos entre los distintos grupos opositores que desafortunadamente hoy vemos bastante definidos. Y me refiero concretamente a acuerdos y consensos en relación a, en primer lugar, qué vamos a hacer, qué va a hacer el nuevo gobierno el día siguiente y los 100 primeros días llegados a Miraflores. Si no hay esos acuerdos, lo que puede ocurrir es un desbarajuste, un despelote, un enfrentamiento entre sectores en pugna que no van a hacer viable ninguna transformación necesaria. Debe haber, como lo hubo en el 58, acuerdos a plazos de 10 y 15 años sobre cuáles son los problemas prioritarios a resolver y atender y definir grandes orientaciones de cuáles son esas políticas públicas a instrumentar. No se trata de un nivel de detalle, pero sí de orientaciones en los que deben estar de acuerdo esos sectores que van a soportar este nuevo gobierno y este nuevo cambio que necesariamente, si vivimos en un país democrático, va a significar alternancia en el poder. Entonces esa alternancia en el poder tiene que dar continuidad a ajustes que conduzcan en una dirección de crecimiento y prosperidad en la población. Y por último, bueno, y lo voy a dejar hasta ahí, ¿no? Yo soy de los que creo que el régimen de Maduro no es un régimen insolitario. El régimen de Maduro se apoya y está dirigido desde La Habana y creo que no abandonará el poder sin una presión muy importante de la comunidad internacional, aunque creo que no debemos contar con una invasión armada de fuerzas extranjeras. Y con eso concluyo mi parte y doy paso a Douglas. Muchas gracias, Arturo. Excelente exposición. Sé que hiciste un gran esfuerzo y que es muy extenso el tema y nos toca quizás dejar que después los asistentes nos ayuden a redondear y a agregar elementos que obviamente la estrechez del tiempo impiden que sea más completo. Pero ha sido muy, muy amplio, muy completo en la medida en que abarcaste aspectos clave. Me parece que has hecho una excelente exposición. Vamos a ver qué dicen ahora los amigos que nos acompañan. Estoy buscando aquí la presentación del currículum de mi amigo Douglas Becerra. Ya va. Un segundo. Bueno, les voy a pedir a todos los asistentes que preparen sus preguntas e intervenciones. Vamos a tener unos 20 minutos 25 minutos de intervención de los asistentes para hacer preguntas y observaciones. Y luego los expositores van a responder y después vamos a tener un breve cierre de parte de nuestra participación como en la moderación del evento. Ya, segundo nada más aquí. Ok, ya encontré la presentación del curricular de Douglas. Douglas Becerra es economista también de la UCB, es máster en economía, ha sido profesor de la universidad entre el 2000 y el 2014, tiene maestría en la Universidad Central y en la UCAP, maneja temas como investigador en decisiones fuera del mercado, tipos de cambio y ciclo económico, inflación y salario en integración económica, ensayos como los retos estructurales de la economía venezolana, el modelo de Solo. Ha tenido experiencia como jefe de planificación y presupuesto del Consejo Municipal de Baruta, asesor de la presidencia de PDVSA entre el 2004 y 2017, director del CONALTE del 2003 y 2004, gerente de estudios económicos
de Naga Fundelec en 93-94. Como se observa, Douglas viene de participar en una forma bastante relevante en algunas organizaciones del gobierno en un periodo más o menos largo. Él se retiró, él va a mostrar ahora su perfil de persona muy independiente, muy ético y profesional como economista. Por eso lo hemos invitado y porque además es un activo participante en las redes, igual que Arturo, y ha mostrado una gran visión de los problemas de Venezuela. Buenas tardes, Douglas. Por favor, el micrófono es tuyo. ¿Me están escuchando? Yo sí. Pero ahora no, ahora no. Se te apagó. Ah, ¿aló? ¿Me están escuchando? Ahora sí, Douglas. Sí. Perfecto. Bueno, primero un saludo a todos y les deseo, bueno, lo mejor. Y bueno, voy a pedirle a Dios y a mi ángel de la guarda que me cuide, porque parece ser que compartir opiniones puede ser peligroso en esta coyuntura política. Entonces, ¿aló? ¿Me escuchan? De nuevo, ¿Aló, aló? sí, ahora sí, Douglas, pero Bueno, no veo el video, pero sé que me están escuchando. Yo envié al chat vamos a decir, del conversatorio, una presentación que hice y queda abierta para todo el mundo. Por problemas tecnológicos no la he podido abrir en el Zoom. Mi disertación o mis planteamientos, yo los he titulado o los he caracterizado de Venezuela a Venezuela. La única observación es que la primera Venezuela, que es de donde partimos, empieza con V minúscula. Y la otra Venezuela termina, que queremos llegar, empieza con V mayúscula. Utilizo Venezuela con V minúscula porque en lo personal yo no me considero que estoy en una república. Yo considero que vivo y convivo en un territorio, no en una república, porque las repúblicas tienen ciertas características importantes. Entonces, bueno, mi disertación, que la he catalogado de Venezuela a Venezuela como un reencuentro, se desarrolla en 4 áreas perfectamente definidas. La primera es la aproximación a Venezuela. Perdón, Douglas, trata de centrar tu imagen un poquito más arriba para que se te vea la cara. Es que no me... Ya va. Ajá. Ahí. No te oímos. Ese es el problema cuando Bueno, salgo de la... entonces se atrae incompleto, pero se oirá tu voz más importante. Está bien. Sí. ¿Aló? Bueno, entonces yo catalogo o caracterizo a mi presentación en 4 aspectos. Una aproximación a Venezuela como república y una aproximación a Venezuela como territorio. Después, el segundo punto que es importante es lo que yo denomino la destrucción sistemática de la economía venezolana. Después viene la Venezuela de donde venimos. Esta Venezuela es con V minúscula, territorio, y al final volviendo a Venezuela.
Entonces, bueno, yo he tratado de generar o desarrollar una comprensión de la historia de Venezuela. La historia de Venezuela la podemos entender con tres tesis magnas. Una tesis materialista desarrollada por Arturo Lapietri, una tesis política desarrollada por Elías Pino Iturrieta que se denomina el péndulo civil y militar, y otra tesis desarrollada por Manuel Caballero que es detrás de un caudillo. O sea, la historia de Venezuela puede ser entendida y comprendida sobre cualquiera de estas tres vertientes o combinando estas tres vertientes. Entonces, bueno, el caso de la tesis materialista, la cual yo me inclino mucho por ser economista, que es desarrollada por Arturo Lapietri, definió básicamente los modelos económicos del país. Los modelos económicos de Venezuela, ya déjenme para tener los modelos económicos de Venezuela, el primero es un modelo recolector que de alguna manera, o el modelo recolector, que está encabezado por el cacao. Cacao fue nuestro primer modelo económico, que era un modelo totalmente de recolección, porque se recolectaban las haciendas. Después, con la guerra de independencia, o lo que quedó después de la guerra de independencia, esas haciendas de cacao fueron consumidas o fueron devoradas por la selva, hasta que aparece una nueva estructura económica, que es el café, básicamente en la región de los Andes, por elementos de alguna manera muy definidos por Brito Figueroa, el historiador Brito Figueroa. Después tenemos, que es el tema principal que quiero abordar, el tema de la renta petrolera. Y estamos desarrollando un nuevo modelo denominado el socialismo del siglo XXI. Ahora, sobre estas bases, lo primero que hay que saber, sobre estas bases, el modelo petrolero, lo primero que hay que saber es la relación del Estado y el petróleo. O sea, de alguna manera el Estado, por el decreto de Bolívar, se ha apropiado del petróleo como un bien. Y este petróleo, a partir de 1920, empieza a generar rentas cada vez más importantes. Y bueno, el Estado de alguna manera se formó, yo digo que Venezuela se formó como república con Gómez a través del petróleo. El petróleo fue lo que permitió de alguna manera unificarnos como república y de alguna manera convertirnos ya formalmente en una república, un ejército institucional. Esto es, el ejército institucional hay que tenerlo muy en cuenta, pero dado que el Estado es poseedor de una renta, podemos señalar que también es poseedor de un botín. O sea, la renta petrolera en mayor o menor grado ha sido entendido como un botín para el que maneja el Estado. El Estado. Y el que maneja el Estado está, de alguna manera, como lo señaló Manuel Caballero, está en función de un caudillo, que ha sido una constante en Venezuela. Y la relación del caudillo tiene implicaciones desde el punto de vista de teoría de juego, de cómo se maneja esa renta y cómo se maneja ese Estado. El modelo de crecimiento de Venezuela que se planteó con respecto al petróleo era un modelo inviable, independientemente que en sus inicios permitió un desarrollo importante de la sociedad venezolana. Tan es así que yo les señalo a mis estudiantes que una afirmación muy dura, que Rómulo Betancourt tenía que llegar a ser presidente de Venezuela. Y utilizo esta afirmación debido a que él tenía claro qué iba a hacer con el petróleo.
O sea, cómo y lo que iba a hacer con el petróleo iba a ser un Estado fundamentado sobre la renta petrolera sin el sacrificio productivo. Este modelo de renta petrolera o el modelo rentista petrolera tiene limitaciones por su razón, por diferentes elementos. Primero, hace que la lucha política sea muy fuerte porque el que maneja la estructura del Estado de alguna manera maneja la renta petrolera. Y en Venezuela se caracteriza esta idea por el planteamiento de Luis XIV cuando dijo el Estado soy yo. O sea, en Venezuela hemos repetido gran cantidad de veces que el presidente de Venezuela es el Estado. Eso tiene toda una serie de implicaciones desde el punto de vista de lo que son las instituciones y de alguna manera afecta la relación entre ciudadano y Estado, que más adelante voy a abordar. Después, esta idea del modelo rentista petrolero se sustentó en los mitos, el mito de los precios crecientes del petróleo. Yo creo que este punto del mito de los precios crecientes del petróleo ya de alguna manera la sociedad lo ha digerido y ya no ve que el petróleo vaya a ser un commodity cuyo precio se incremente continuamente, que realmente es un beneficio porque el tener el hecho de que los precios del petróleo no van a subir continuamente nos obliga a buscar mecanismos alternativos para generar producción. El cuarto elemento de la inviabilidad del modelo rentista petrolero es que este modelo, para ser viable, requiere que los precios del petróleo sean crecientes. Los precios del petróleo sean crecientes. Déjame ver si me veo. Los precios del petróleo sean crecientes. Ya va. Déme un segundo para ver si puedo. ¿Aló, me oyen? Sí, sí. Pues perfecto, ya sí tengo un aviso. Bienvenido. Porque estaba de alguna manera, hablando a ciegas y me afectaba mucho. El modelo rentista petrolero tiene, como dije, tiene varias limitaciones intrínsecas. Primero, la lucha por el poder, después la fragmentación del Estado. Después, básicamente, para sostenerse este modelo rentista petrolero requería de dos cosas o una combinación de ambas. Un incremento constante de la producción petrolera o que los precios del petróleo sean crecientes. Yo tengo un chiste personal que el que quebró Venezuela fue un ingeniero, porque empezó a ver que los precios del petróleo crecían, los unió en una recta, hizo una regresión lineal, entonces dijo que el precio del petróleo iba a seguir creciendo indefinidamente. Si hubiese sido un economista, se da cuenta que los precios no pueden crecer indefinidamente. Entonces, el modelo de rentista petrolero tiene dos elementos que lo hacen fracasar. Primero, que no puedes crecer indefinidamente la producción y tampoco pueden crecer los precios. Entonces, si la renta no crece, la población se empobrece. Eso lo tenemos que tener claro. O sea, si el Estado vive única y exclusivamente de la renta petrolera, tarde o temprano la renta del Estado se va a estancar. Por lo tanto, el Estado en la sociedad venezolana tiene un techo perfectamente definido. Entonces, esto hace que pone a toda la sociedad en función de lo que podemos denominar la ruleta petrolera. Ya como conclusión del modelo de la renta petrolera, lo que quiero decir es que el petróleo o la industria petrolera actualmente y hacia el futuro no puede sostener la dinámica social de Venezuela como lo hizo en de 1935 a 1980. Y tomo la fecha 1935 porque ese fue el año donde la población urbana supera a la población rural. Y el petróleo generó una dinámica
que de alguna manera hizo crecer las ciudades, dio vialidad, dio vialidad. Entonces, tenemos actualmente, y déjenme un instante, tenemos actualmente que lo más importante que produce el modelo rentista petrolero es la relación que se genera entre el Estado y el ciudadano. Ahora, yo llamo esa relación no Estado-ciudadano, sino Estado-siervo. Y es una reinterpretación de un concepto que se maneja en sociología y en historia, que es el peonaje, que es una relación básicamente de servidumbre entre el latifundista y el campesino o el obrero. Yo, por ejemplo, hablando de esta relación del peonaje, puse, para los que hayan abierto mi presentación, los bonos de guerra que yo he recibido. O sea, la imagen de los bonos de guerra que yo he recibido. En todas esas imágenes hay un común denominador, que es la figura de Maduro. O sea, porque lo que yo estoy recibiendo como bono de guerra, entre comillas, es una dádiva que me ofrece el señor feudal o el rey hacia un siervo. Por eso es que puse esta es la foto de los bonos que he recibido. Entonces, bueno, yo puse la siguiente lámina. En la siguiente lámina yo puse básicamente cómo había evolucionado el Producto Interno Bruto de la economía venezolana. Básicamente desde 1950, que se puede hablar de que existe historia económica, hasta el 2016. No quise poner más, pero eso. De ahí podemos notar tres elementos significativos. Si nosotros vemos la evolución del Producto Interno Bruto de Venezuela, podemos notar tres elementos significativos. El primero, que el Producto Interno Bruto se mantuvo creciendo en la economía venezolana hasta la década de los 80. En la década de los 80 tenemos una relación del Producto Interno Bruto que tiende a crecer, pero siempre tiene, de alguna manera, por los movimientos del petróleo, una caída importante cuando los precios del petróleo bajan. O sea, ya tenemos un movimiento cíclico de nuestra economía perfectamente definida en función de los precios del petróleo. O sea, dicho de otra manera, a partir de los 80, en vez de ser menos dependientes del petróleo, nosotros empezamos a ser más dependientes del petróleo. Hay que recordar, y esto lo tengo que señalar, la caída de los precios del petróleo que se dio a partir de la década de los 90 por ciertas situaciones. ¿Qué es lo que de alguna manera motoriza básicamente el cambio de la estructura política en Venezuela? Cambio de la estructura política, uno puede señalarlo que estuvo precedido de la crisis social que se vivió, la crisis económica que se vivió en esos años, básicamente del 95 al 99, que de alguna manera después vamos a tener un elemento significativo, que es el desplome de nuestro Producto Interno Bruto. El siguiente cuadro, para los que hayan abierto la exposición, aparece la inflación básicamente de 1950 hasta el año 2016. En general, nuestra inflación, básicamente desde la década de los 80 para acá, en promedio es 36%. Tengo ahí una tabla de frecuencia, un histograma de frecuencia de la inflación, pero lo puse hasta el 2016 porque ya después del 2016 el promedio de la inflación en Venezuela, su cuantificación ya pierde no importancia, sino la cuantificación espanta. Porque después del 2016 a la fecha tenemos una inflación promedio de más del 15.000% anual, registrado por el Banco Central.
Si uno se calcula la inflación promedio del año 2016 a la fecha, tenemos una inflación que en promedio es 15.000% anual. Venezuela vivió, y aún se puede decir que vive, una hiperinflación, y la hiperinflación más larga y elevada de América Latina. Entonces, bueno, permítame un instante. Yo aquí quiero resaltar dos libros, especialmente porque lo que pienso decir. Un libro es de Arturus Lapietri, de una Venezuela a otra Venezuela. De alguna manera, por eso inspiró la categoría de mi presentación. En este libro, el primer tema que toca es sobre la historia. Entonces, de alguna manera, sobre la historia, Arturus Lapietri vaticinaba qué le iba a pasar a Venezuela. O sea, cuya la importancia de tener una lucha o un planteamiento de nación. O sea, de alguna manera, Arturus Lapietri planteaba que podíamos perder fácilmente nuestra idea de nación y con eso perder el rumbo. Ese punto es muy importante si lo tomamos en relación a la tesis de Elías Espino Iturrieta y de Manuel Caballero, en el sentido del rol de los militares y los caudillos en Venezuela, la política venezolana. El siguiente libro que toco, que es importante, es el libro de Amartya Sen, Desarrollo y Libertad. Como la mayoría son economistas, sabrán que Amartya Sen fue Premio Nobel de Economía especializado en desarrollo. En el libro de Amartya Sen, Desarrollo y Libertad, hace referencia a que las catástrofes sociales, medidas estas como hambruna o migraciones masivas, él utiliza la palabra, no la estoy utilizando yo, solamente se pueden dar en dictaduras. O sea, para Amartya Sen, las hambrunas y las migraciones masivas solamente tienen cabida en dictaduras, porque la democracia como sistema tiene mecanismos de autorregulación. Y nótese, para que se interprete esto, que quede esto claro, por si acaso, lo digo por el momento histórico que vivimos, eso es lo que dice Amartya Sen. Eso no indica que yo esté de alguna manera avalando la tesis de que las hambrunas y las migraciones masivas solamente se producen en dictadura. Entonces, sobre estos planteamientos de Arturus Lapietri y Amartya Sen, yo desarrollo el segundo punto de mi exposición, que lo denomino la destrucción sistemática de la estructura económica de Venezuela. Nótese cómo desarrollo este segundo punto, la destrucción sistemática de la estructura económica de Venezuela. Para esto lo quiero desarrollar netamente técnico, en el sentido de una hipótesis. O sea, voy a partir de una hipótesis que puede ser afirmada o negada con métodos estadísticos. Y la hipótesis es la siguiente: la destrucción de la estructura económica de Venezuela ha sido planificada y ejecutada con frialdad. Douglas, perdón. Nos queda muy poco tiempo para el periodo. Bueno, déjame rapidito, gracias por recordarme el tiempo. Okay. Y es por esta destrucción que nosotros llegamos a Venezuela con V minúscula. La Venezuela de V minúscula, para acelerar esto, la podemos caracterizar a nivel del común, podemos dar muchas interpretaciones. Primero, como la pugna política en Venezuela. O sea, y la pugna política en Venezuela ha llegado a que tengamos un presidente in iuris, o sea, por ley. Y para decir que estamos con un presidente in iuris, para que no se me pueda acusar de cualquier cosa, tomo la sentencia del TCJ número 31, expediente 2024-34, que fue básicamente la demanda que introdujo Maduro al TCJ. Y esta demanda
certifica que Maduro es presidente de la República, pero, aquí toca un pero, exhorta al CNE a publicar los resultados, cosa que no se ha hecho. Y hasta que el CNE no publique los resultados, literalmente Maduro es un presidente in iuris, por ley, porque no ha cumplido los procesos democráticos para poder ser calificado como presidente. Eso es de acuerdo a la interpretación que da la sentencia del TCJ. Conste que no es una opinión personal. Esto lo tengo que decir así. Después tenemos, que lo mencionó Arturo, que es la destrucción de la estructura económica de Venezuela medida por el PIB, que eso lo hizo él, lo señaló él. O sea, lo que él dice él es verdad. Imagínense una persona de 100 kilos que de un momento a otro pesa 30 kilos. O sea, hay una destrucción de la actividad económica. Una destrucción que es prolongada en el tiempo. Ningún país que yo sepa ha tenido una destrucción de su Producto Interno Bruto sin una guerra abierta durante 7 años. Es más, tenemos la promesa, que espero que algún día se cumpla, de Maduro, de que este va a ser el año de la recuperación económica, porque lo ha repetido continuamente. Y eso es público, evidentemente público. Después tenemos el proceso hiperinflacionario, que quiero referirme un poco a eso antes de terminar. Y por último, la gran migración venezolana de 1/3 de la población, aproximadamente 9 millones de habitantes que han migrado. O sea, de alguna manera, esos 4 elementos nos colocan evidentemente en lo que yo denomino Venezuela con V. Porque son elementos que no pueden ser negados por nadie. Nadie puede negar que el TCJ dictaminó a Maduro presidente. Nadie puede negar que el Producto Interno Bruto ha caído enormemente. Nadie puede negar el proceso hiperinflacionario y nadie puede negar el proceso de migración conjunta. Y como repito, ahí está la sentencia del TCJ, la sentencia 31, expediente 2434, que de alguna manera valida lo que estoy diciendo. Esta es la destrucción económica y sistemática de la estructura económica venezolana. Para las personas que no sepan economía, sí se visualiza en el salario o ingreso laboral. O sea, es evidente que en Venezuela no desaparece la figura del salario, no por un elemento material, sino netamente por un elemento legal de que existe una relación laboral. Porque, bueno, todos sabemos que los salarios mínimos en Venezuela van de $1, para el sector público va de $1 hasta $5. Y el salario mínimo es $1, pero recibe por bonos, básicamente de guerra, otra cantidad de 100 y pico. Esto hace que haya una diferencia marcada en lo que es el salario que determina la relación laboral y lo que es el ingreso laboral que apenas da para vivir. Además, no da para vivir. Y no da para vivir el ingreso laboral porque ese elemento es el que determina la enorme migración de 9 millones de venezolanos. O sea, los modelos de evolución de una población son modelos biológicos. Y una población desde el punto de vista biológico crece hasta que topa o llega al techo de su capacidad de carga. O sea, la cantidad de individuos que se pueden alimentar sobre los recursos que tiene esa población. Y la dinámica de la evolución de esa población se da por unas ecuaciones diferenciales que son biológicas, pero lo podemos tomar en la economía de Lucas-Voltar. Entonces, bueno, habiendo desplomado la economía, eso te lleva obligatoriamente a una migración masiva. Tomando la palabra economía enana que desarrolló Arturo, tenemos que pensar o tenemos que partir de que una persona requiere al menos 3.000 calorías diarias para poder vivir. O sea, una persona requiere 3.000 calorías diarias.
Monetizando esas 3.000 calorías diarias, eso quiere decir que una persona requiere al menos $3, para vivir un día o para alimentarse un día. O sea, quiere decir que los 27 millones de habitantes que hay en Venezuela, monetizando su consumo calórico, requieren al menos $3. Eso quiere decir que para que poder sustentar a la población se requieren $60 millones diarios. 60 millones de dólares diarios indicaría que tendríamos que tener, para soportar la población existente en el país, vamos a estimarla en este momento de 26 o 27 millones de habitantes, requeríamos tener una economía que al menos produzca 60.000 millones de dólares. Y en estos momentos nuestra economía se puede estimar su tamaño en 40.000 millones de dólares en el caso más optimista. Este elemento nos coloca ante una realidad que tenemos que abordar. Desde el punto de vista económico, esa realidad se denomina trampa de la pobreza. O sea, Venezuela posiblemente se encuentra, es más, a mi criterio posiblemente se encuentra actualmente en la trampa de la pobreza. Tenemos un elemento sociológico que es importante, que tiene que ser manejado por los planificadores, que es el ciclo de pobreza. Y después tenemos el concepto político de Estado fallido. Esos tres elementos se relacionan. ¿Cómo estoy de tiempo, Serna, para hablar de las soluciones? Aló, no te oigo. Estamos pasados. Bueno, entonces, los tres, porque quizás en las preguntas de la última parte tienes 5 minutos después para cerrar. Y sí, pero lo que quiero señalar, 3 conceptos que son importantes que actualmente se encuentra Venezuela, que es el concepto de trampa de la pobreza, ciclo de la pobreza y Estado fallido. Okay. Entonces, esos 3 elementos contemplan mi hipótesis de que esto ha sido planificado y ejecutado. Y lo digo planificado y ejecutado, y esto no lo voy a decir como propaganda política, porque, oye, un país, y yo utilizo el concepto tierra de gracia mucho antes que María Corina lo esté utilizando, porque Venezuela es un país de tierra de gracia, eso fue lo que consiguió Colón. O sea, tiene un clima envidiable, tiene un ambiente envidiable, o sea, es maravilloso. Y como un país con la potencialidad de Venezuela se encuentra en esta situación. Voy a dejar ahí porque pienso que ya agoté mi tiempo. Bueno, está bien. Muchas gracias, Douglas. Creo que lo que pasa es que te tocaba un tema bastante difícil, la cuestión macroeconómica. Creo que has dicho cosas fundamentales que las vamos ahora a discutir. Y recuerda que tienes 5 minutos para después cerrar tu participación respondiendo a las observaciones que te hagan los asistentes. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por esta etapa y vamos a pasar ahora a escuchar sus preguntas e intervenciones. Vamos a abrir un periodo de unos 15 minutos. Procuremos que no sean más de 2 minutos para cada intervención. Hagan su planteamiento en forma breve y sobre todo hagan preguntas o quizás observaciones para que los expositores, digamos, le respondan y concluyan o redondeen pues su propuesta y su tema. Muchas gracias. Adelante. ¿Quién pide la palabra? Ahí en la pantalla abajo tienen una cosa que dice React. Ahí pueden levantar la mano. Así como lo voy a hacer yo ahorita, ¿ves? Ahí está la mano. Si se meten en React, hay una manito allí que pueden levantar. Hay alguien que está hablando y no lo oímos. Marco Odremán. Ok. Adelante, Marco. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Me pueden oír? Sí, gracias. Sí te oigo.
Hola, bueno, muy amable en invitarnos. Me pareció excelente. Voy a hablar rápidamente porque yo pienso que ahorita lo que hay que tener en cuenta que el país está apagándose. El país está apagando, el país se rompió el contrato social desde hace tiempo, es real, no podemos, el sistema económico se rompió, hay una economía, y lo voy a decir así de frente, delictiva, o sea, un grupo social que está manejando inversiones que están entrando al manejo del mercado venezolano, que es un fantasma, y el país se está desacelerando simplemente porque estamos fuera del contrato social. El contrato social se rompió. Es un país tomado por grupos delictivos, la guerrilla. Yo lo voy a hablar claramente. Es un país que primero, a mí me preocupa mucho, y por ahí tiene que pacificarse primero para poder empezar a pensar en una economía. Ahorita la única forma que tenemos nosotros es de entrar a un sistema de emergencia de pacificación del país. Nosotros no podemos salir de la carretera central de Venezuela. Las personas, es más, yo en mi situación solamente puedo andar unos kilómetros alrededor de mi vivienda, no puedo ir más. Yo tengo un estudio fuera de Caracas, no puedo ir al estudio, estoy aquí concentrado y no hay inversión de ningún tipo. O sea que yo creo que lo primero que tenemos que pensar nosotros es que Venezuela tiene que primero ir a una regularización constitucional. Primero, yo soy constitucionalista, soy asesor de instituciones, y creo que está rota en este momento. Estamos bajo el capítulo de protección de la Constitución, que es lo primero que tenemos que hacer. Antes de pensar en otra cosa, tenemos que regularizar la pacificación del país. Me gustaría oír qué les parece con respecto a eso, pero pues, me parece grave. El país, como un carro, el país se está pagando, nos estamos quedando, y no sé si han dado cuenta que ha empezado a parar el suministro de agua, y creo que pronto pueden empezar a fallar todos los demás sistemas. Entonces, de verdad, creo que hay que prender las alarmas en este momento. ¿No? Pase lo que pase, o sea, el gobierno quiera regularizarse, el gobierno quiera seguir andando, que sí. Muy bien. O sea, sí. Sí. Gracias. Muy bien, Mauricio. Sí, excelente. Bueno, importante reflexión. Vamos a ver los demás participantes. Hay muchas ideas propuestas tanto por Arturo como por Douglas. Vamos a ver qué más. Aló, aló. Gusto saber de ti. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí, Jorge. Sí, adelante. Adelante, Jorge. Bueno, algo de economía política, combinado con historia económica y política de los últimos años, ¿no? Desde Luis Herrera se hablaba de una importante comisión para transformar el Estado venezolano. Con Lucinchi, con el presidente Lucinchi se logra conformar, y con el presidente Pérez se aprueba. Ambas cámaras aprueban la política digamos, las COPRE. condiciones La generales, COPRE. COPRE, la Comisión para la Reforma del Estado. Tuvo 5 hijos, cinco hijos importantísimos. Quizás por no llevarse a cabo, cada uno de ellos cayó la democracia. Pero voy a hablar de uno de sus hijos,
más importantes y que logró transformaciones mayúsculas en el país: la descentralización. Los dos expositores, ambas excelentes exposiciones, los felicito a ambos, hablaron yo lo anoté aquí, el clima empresarial, que no es fácil. Hablar de clima empresarial en la democracia no es fácil. Y más allá de la integración de ese clima empresarial con el sector público es complejo. Los estados lograron un buen clima empresarial. Aquí yo lo digo por Mérida. Yo fui director de organismos municipales, regionales y nacionales en esa época, y me dedico a la consultoría empresarial. Soy docente universitario jubilado de la UNERS, Simón Rodríguez, y eso me ha permitido, pues, como decimos en Mérida, patear calle, ¿no? Patear calle. Y debemos reflexionar en torno al gran proyecto que fue uno de los hijos de la COPRE, que fue la descentralización. Se asumieron las competencias que Caracas dirigía. Esa es la centralización, asumimos las competencias. Yo estuve en ese proceso. Potencia exclusivas y concurrentes, unas propias y otras en común acuerdo con el Estado Nacional. Y el país se transformó de tal manera que inclusive uno que gobernó 3 años, que fue candidato presidencial de Bolívar, fue candidato y casi que gana las elecciones desde un estado. Bueno, hizo un gran trabajo en el área educativa y en el área de salud, igual en Mérida, en el área de salud. Nosotros tuvimos en Mérida, por ejemplo, al doctor Enrique Iglesias del BID, vino a Mérida a fortalecer y a dar recursos del BID al Estado Mérida, no al gobierno nacional. O sea, se transformó el Estado, se crearon las condiciones para un eje transversal entre la educación y la salud por todos los procesos productivos del Estado. Entonces, es bueno mencionarlo acá, porque fue donde se dio el mejor clima organizacional que ambos expositores hicieron referencia precisa. Bueno, ahí les dejo ese mensaje. Muchas gracias, Francisco. Bueno, seguimos pendientes de sus... A Tony Barrios. Tony Barrios. Hola, Tony. Tony, ¿estás pidiendo la palabra, Tony? No. ¿Quién más? Gracias, disculpen, disculpen. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están todos? Disculpen bien, que no levanté la mano pero es que no me aparece la manita para levantarla. Okay. Miren, de verdad que felicito, muy buenas las intervenciones de todos. Y creo, como alguien que me antecedió dijo, Venezuela, la clave está en su reinstitucionalización para lograr realmente llegar a iniciar un proceso de desarrollo. Y pienso que ese proceso debe... la clave está para lograr esa reinstitucionalización es lograr pasar los primeros 6 años de estabilidad política y social, ¿no? Pienso que Venezuela está realmente, como decía Douglas y como han dicho varios, en una situación de pobreza y destrucción de su aparato económico, y eso, y no solo desde el punto de vista de la pobreza económica de la gente, sino también, vamos a decirlo, desde el punto de vista de los principios, desde el punto de vista de la moral en Venezuela, está por el suelo. Aquí cualquiera es autoritario, cualquiera viola las leyes, etcétera, etcétera. No hay realmente gobernabilidad, no hay Estado de Derecho en el país. Y eso es grave para el país. Ahora,
yo veo que como elemento fundamental a resolver en ese proceso de estabilización del país es, uno, atender la crisis humanitaria compleja. Eso tiene que ver con una atención al problema del hambre en Venezuela, que no se resuelve de la noche a la mañana con salarios, porque para recuperar los salarios el país tiene que comenzar a producir para ir mejorando los salarios. Y ese proceso de producir para mejorar los salarios va a llevar un tiempo. Y aquí, en una transición, en un cambio político, el nuevo gobierno tiene que comenzar a atender desde el primer día el problema de la crisis humanitaria compleja. Dos, resolver algunos problemas claves coyunturales de servicios críticos, como es los cuellos de botella en electricidad y en agua. Cuatro, el problema grave de la educación en Venezuela, de la destrucción de la educación. Eso es un problema también que tiene que ver con la crisis de la pobreza. Y el problema de la salud, y menciono el problema del apoyo a la agricultura para generar un proceso de producción. Mi pregunta es al panel: ¿existen algunos cálculos de cuánto es eso que necesita el país para, yo estimo, en un año, año y medio, 2 años, lograr una estabilización social o económica, social sobre todo, y que se inicie pues un proceso de recuperación económica que tiene que ver con un crédito que el país va a necesitar obligatoriamente del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que dentro de todos los problemas de la crisis, lo sabemos, los elementos, todo eso lo hemos oído bastante. Ahora, el problema está en cómo salir de esa situación, Y yo creo que el problema clave está allí, en atender en primer esos factores que acabo de mencionar, para llegar, cubrir los primeros 6 años constitucionales de un presidente, para entrar con fortaleza a un proceso de recuperación. Eso no significa que se puedan ir dando inversiones, que se puede ir recuperando la industria petrolera, todas esas cosas, pero realmente entrar en un proceso estable de recuperación económica pasa por ese proceso de estabilización del país, donde el problema, como decían alguien allí, el problema de la reinstitucionalización es uno de las variables fundamentales. Saludos. Muchas gracias, Daniel. Perfecto. Muy buena tu intervención. Se te fue la voz. Sí, se fue el audio. Perdón, yo mismo me la quité. Entonces, como estoy pendiente de cortar y no cortar, entonces esas son las cosas que ocurren aquí. ¿Alguien más quiere aportar alguna idea, hacer preguntas, observaciones? Algo ha pasado con el Zoom que no se ve bien, ¿no? El Zoom. Sí, bueno, Sí, aquí está no. Arthur. Ajá. Está hablando. Arthur, va a hablar. Sí, lo que pasa es Eres que tú, no sé Arturo. si Eres tú, Arturo. no sé si se me está oyendo adecuadamente. Bueno, ahí estás. Ok. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que ya, como el tiempo se nos vino muy encima, trata de hablar en unos 3 minutos, máximo 5 minutos, 4 minutos, Arturo, y después habla Douglas para cerrar el foro. Sí, bueno, yo creo bueno, que han sido intervenciones complementarias, la de Douglas y la mía, y creo que las intervenciones de los participantes han puesto énfasis en algunos de los aspectos por nosotros
por nosotros tocados, ¿no? Quiero referirme a dos aspectos, ¿no? A la reinstitucionalización y a estos elementos importantes que se mencionan de la necesidad de atender la crisis humanitaria y de servicios básicos de la población. La primera cosa que creo que hay que entender es que estamos hablando al final no solo de economía, sino de política. Y cuando hablamos de política, alguien mencionó que se requiere cierta estabilidad para llevar adelante esos cambios que hacen falta. Y y generar una estabilidad en el tiempo de esos cambios requiere consenso, porque los periodos constitucionales son periodos constitucionales relativamente cortos que no dan para resolver esos temas. Entonces, el primer tema que tendremos que resolver para atacar los temas económicos y sociales que hemos enumerado son de naturaleza política. O sea, se requiere resolver de la mejor manera posible y del sentido más amplio posible los desencuentros que hoy hay en el seno de la oposición venezolana. Y me voy a referir muy brevemente al año 58. En el año 58 y la democracia que vino después y ese enorme bienestar que vino después. O sea, yo ahí discrepo un poco de Douglas. El petróleo fue una enorme bendición y es una enorme bendición y va a ser la bendición si la manejamos bien, que nos va a permitir resolver problemas, porque no es lo mismo el petróleo, cómo se manejó en Venezuela y el petróleo cómo se manejó en Noruega. Entonces el problema no es el petróleo, sino su manejo. Entonces entendamos y no criminalicemos un recurso que nos va a permitir resolver muchos otros problemas si lo resolvemos adecuadamente bien. Pero eso exige consensos políticos. Y esos consensos políticos hoy son más difíciles de lograr que en el 58. Y me voy a explicar. En el 58 existían tres grandes partidos muy insertados en la estructura social del país, que era Acción Democrática, COPEI, URD, por no mencionar el Partido Comunista, que en principio estuvo de acuerdo y que luego se salió del pacto de punto fijo. Ese pacto de punto fijo logró básicamente, su acuerdo era que los militares no volvieran al poder, es decir, defender la democracia ante todo, y se defendió con muchos intentos de golpes de Estado que hubo inmediatamente, y si no pregúntenle los 4 intentos de golpe de Estado que sufrió Rómulo en sus primeros 5 años, muchos golpes de Estado, que vinieron inclusive de gente que lo apoyó, pero hubo un sólido acuerdo político, Acción Democrática, COPE y URD, por defender la civilidad, lo civil en el Estado venezolano. Y eso es fundamental, particularmente con unas Fuerzas Armadas tan penetradas como estamos ahorita. Solamente un dato para que lo entendamos. El nuevo embajador que hay de Cuba en Venezuela fue jefe del G2 cubano hasta hace muy poco. Entonces ahí podemos entender la importancia y el nivel de manejo y penetración y de influencia que tiene un Estado totalitario como el cubano en Venezuela, que lleva 60 y pico de años en el poder, que no es, que tiene una enorme experiencia en soportar gobiernos internacionales que le son afines. Entonces, la primera tarea son esos acuerdos básicos que le den soporte político a los cambios que van a requerir entre
10 y 15 años para poder resolver adecuadamente estos problemas que se han mencionado aquí, de reinstitucionalización, de crisis humanitaria, de servicios eléctricos, de educación, de salud, de salarios y de apoyo no solo a la agricultura. Ojo, yo soy agricultor, pero aquí hay que apoyar el sector productivo y hay que apoyarlo con reglas claras y permitir la libertad del sector empresarial. Libertad es una clave fundamental. Si el sector empresarial no tiene libertad, no importa cuántos subsidios tengamos, seguiremos siendo parásitos. Más que apoyos tipo subsidios, necesitamos un clima de confianza, de seguridad, de libertad para poder hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, yo pongo como muy relevante ese acuerdo político absolutamente imprescindible, no solamente para los primeros 100 días de un gobierno que tiene que asentarse, sino para los próximos 10, 15 años, donde los gobiernos que se alternen, sean del mismo partido o de otros, le den continuidad a políticas públicas que permitan rescatar no solo la economía venezolana, sino la calidad de vida del venezolano. Muy bien, gracias Arturo. Por favor, Douglas, en unos 3 minutos, 4 máximo, para poder cerrar y concluir bien lo planeado. Adelante. Bueno, me alegra mucho las intervenciones y los planteamientos, en particular porque están señalando algo. Están señalando tiempos de años, están señalando tiempos de décadas, porque la destrucción de Venezuela es enorme y vamos a tardar mucho tiempo en volver a tener, para mí, esa Venezuela con V mayúscula. Hay un elemento central que han estado en todas las participaciones, que es verdad, o sea, que es el elemento político, que es el más delicado de todo. Y es el más delicado de todos, oye, pienso yo en el helicoide o en boleíta, para no decir palabras. Es el más delicado de todos porque toca al individuo y sus libertades. Para que vean, yo considero que esta va a ser la transición política más compleja que hay si logramos un cambio de régimen político. Y digo la transición más difícil porque voy a hablar de un país imaginario. No estoy hablando, conste que no estoy hablando de Venezuela, sino estoy hablando de un cuento imaginario donde un país que se decía nacionalista y un ejército, unas fuerzas armadas que siempre defendieron su nacionalismo, de repente entregaron el país a fuerzas extranjeras. Y bueno, el sistema se hizo socialmente inviable. Y cómo esta institución, que va a ser un reto en mi mundo imaginario, que no tiene nada que ver con la realidad, cómo esta institución que públicamente está demostrado la inmoralidad a la cual han llegado, tiene que de alguna manera ser garante, como lo fue antes, de los cambios institucionales que tenía ese país imaginario. O sea, nuestro verdadero reto es precisamente, oye, esa estructura es un péndulo y de alguna manera ha sido garante del país. Oye, tiene que ser cambiada. Yo sé que ahí debe haber gente buena y valiosa, pero como institución ha quedado muy desprestigiado ante la sociedad. Pues, aló. Yo quiero añadir, si me permites, José Manuel, lo siguiente. No hay manera de atender en un relativo corto plazo, y estoy hablando de un relativo corto plazo, un horizonte de 2 años,
3 años. Los problemas graves de subsistencia de la población, estoy hablando de subsistencia, de comida, los problemas graves de salud pública y de educación, si no hay un proceso de negociación con organismos internacionales como Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, etcétera, que le permita al gobierno que venga contar con unos fondos unos dólares que permitan financiar esos gastos con unos préstamos o con unas eso donaciones. Está planteado ya, Arturo. Eso ya está negociado. Vamos a decir lo siguiente. Bueno, pero hay que concretarlo. Claro, pero oye, ya está hablado, está súper hablado. Hay algo, primero que todo lo que han dicho realmente demuestra que somos un país que tiene mucha gente a la cual le ha concernido lo que está pasando y que todos hemos aprendido de alguna manera a aprender, a visualizar, a observar y a prepararnos para cambiar. Lo que más necesita Venezuela es un gran cambio. Y ese gran cambio implica oírnos. Los venezolanos creo que no nos oímos mucho. Cuando pasó lo que pasó, cuando vimos llegar lo que iba a llegar, y todos sabíamos que lo que iba a llegar, no todos, pero una gran parte del país sabía que lo que iba a llegar era malo, muchos cerraron los ojos y apostaron a lo peor, y ocurrió lo peor. Y eso peor que ocurrió nos tiene aquí en este momento. Yo nunca pensé que iba a estar a esta edad de mi vida, después que ya había hecho ya mi vida profesional y mi vida familiar incluso estaba ya bastante bien, que iba a parar en Miami en una situación de simplemente exiliado, con todos los problemas que ustedes saben que existen para los exiliados. Quiero que tengan claro que lo que viene requiere un cambio profundo en todos. Escucharnos, ejercer la ciudadanía y tener confianza. Si no confiamos en el otro, si no respetamos al otro, si no nos damos cuenta de que la única manera en la que podemos avanzar es unidos y tolerándonos y respetándonos, no vamos a poder. Aquí en el canal, ojo con eso, tenemos una programación que está dedicada desde distintos ángulos a buscar soluciones. Estamos todo el día, ustedes pueden entrar en nuestra página ojoconeso.com. Estamos trabajando con Menamérica, es otra organización, y con el Observatorio. Hay miles de organizaciones de venezolanos en todo el mundo, y dentro de Venezuela están trabajando. Así que tengamos confianza. Muchísimas gracias a todos por venir. Han dado una buena demostración de escucha y de atención a lo que han expuesto Arturo y Douglas. A los dos los felicito y les agradezco mucho. Y nos veremos muy pronto en este seguimiento de la crisis venezolana y de la Venezuela que, como dice Douglas, tiene que recuperar su nombre con mayúscula. Buenas tardes, felicidades y muchos cariños a todos. Buenas tardes a todos. Gracias, José Manuel, Hasta por la luego. invitación. Hasta luego. Gracias.